Estamos conversando con el periodista Boris Miranda, quien este año ha publicado un libro muy interesante, La última tarde del adiós, que justamente habla de esa tarde en la cual Sánchez de Lozada decidió finalmente bajar las manos y huir. Para hablar de ese momento, Boris, en tu libro, y sobre todo la repercusión mayor que ha tenido tu libro, ha sido a partir de la idea de que Sánchez de Lozada en algún momento quiso suicidarse. ¿De dónde extraes tú esta conclusión? Recordando un poco el momento, uno más bien imagina a Sánchez de Lozada con muchas ganas de irse del país, eventualmente de gobernar desde Santa Cruz, pero no parecería a primera vista lógico que hubiera querido suicidarse, es decir, que Goni hubiera hecho lo mismo que pudiera haber hecho Allende, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves este elemento, este dato que ha sido también relevante y que justamente sale de tu libro? Sí, es uno de los datos que mayor repercusión y crítica y discusión ha generado el libro. No es que quiso, amenazó con suicidarse, ¿no? Que no es lo mismo. En cierto momento, cuando Jimena Iturralde, su mujer, estaba rumbo al colegio militar y llega a la residencia presidencial el dato de que estaban a punto de tomar ese recinto y que su seguridad corría riesgo, Goni instruye a todo su personal que lo comuniquen con la primera dama de manera urgente. En ese momento los celulares no funcionaban, no le contestaban el celular. Son 20 minutos muy tensos y ahí es cuando Goni le exige a su edecán que le dé un arma. Y le dice, no me comunican con ella y yo me mato. Ese es el escenario en el que sucede. Yo creo muy difícil que Goni se hubiese matado porque Goni tiene una personalidad totalmente distinta al perfil del suicida contemporáneo, ¿no? Sí. Entonces, yo no creo que se hubiera matado. Yo creo que era parte del histrionismo que Goni generaba en aquel momento, que lógicamente se desequilibra, ¿no? Está perdiendo el gobierno y de paso su mujer está a punto de ser rodeada por organizaciones sociales y ahí es cuando le dice a Edecán que le dé su arma. Hay otra versión que ha circulado mucho en Sucre, que Goni pide el arma para ir a disparar y a defender a su mujer a balazo limpio. Esa es la otra versión de esta historia. Para batirse a tiro ahí con sí, para ir en su vagoneta y disparar, a la cual yo no le doy tanto crédito por dos cosas, ¿no? Uno, Goni tenía a su disposición a la policía y a las Fuerzas Armadas y podía haber mandado un contingente a defender a su mujer antes de él salir de la residencia presidencial a defenderla a tiros. Y la otra es que yo creo que, y esto sale del entorno de Goni prefiere que se lo recuerde como el tipo que estaba dispuesto a matar o morir por su familia, al tipo que en su momento amenazó con quitarse la vida por el peligro que corría su mujer, ¿no? Uh-huh. Eso tiene mucho que ver con la forma en la que la gente pasa la historia, ¿no? Son horas decisivas y en ese contexto es que se da esta historia, ¿no? Uh-huh. En la residencia presidencial en ese momento no solo estaba el personal de servicio de la residencia, también estaba el personal de Palacio, porque la última semana todo el gabinete trabajó en la residencia, es decir, el equipo de Palacio, incluyendo jefas de gabinete, secretarias, sugieres, estaban en la residencia, estaban policías, estaban los edecanes y estaba el alto mando, que el alto mando había tenido una reunión con Sánchez Berzain y con Goni en las horas previas, ¿no? Uh-huh. Sánchez Berzain ya no estaba porque fue el primero en escapar. De hecho, cuando Goni estaba desesperado buscando a su mujer, Sánchez Berzain estaba tranquilo en un helicóptero rumbo al aeropuerto. Entonces ese es el contexto en el que se da esta historia, ¿no? Que a mi juicio, como te digo, no creo que se hubiese suicidado, no, Goni no era un hombre de suicidar de debilidad así, pero sí es un episodio muy dramático, ¿no? Muy intenso. Y bueno, por eso fue que yo lo decidí retratar así. En ese momento, doña Jimena sale de la casa que tienen ellos en Obrajes, ¿o no, dónde estaba ella? Estaba en San Jorge. Estaba en San Jorge junto con Sánchez de Lozada. Sí, pero ella se adelanta, digamos así, sí. Es una avanzada para llegar antes, digamos así, al lugar donde iban a despegar para irse al aeropuerto. Sí. Primero se van Alejandra con Mauricio Balcázar, después se va Ignacio, que era el otro hijo de Goni, y en la tercera vagoneta se va Jimena Iturralde. En ese orden es evacuada la familia. Uh-huh. Y a la residencia, mientras Goni seguía ahí, llega la información de que el colegio militar en Irpavi estaba rodeado. Sí, ya era objeto de asedio y no se podía garantizar la seguridad. Al punto de que Goni ya no se va del colegio militar, Goni se va de la Academia de Policías en Sehuencoma, porque ya se perdió Irpavi. Entonces el último helicóptero sale de Sehuencoma.
Me estás diciendo que el helicóptero de Goni, esa foto famosa que se tiene, digamos, en el registro, sale de la Academia Militar de Bajo Seguncoma. Sí. No sale de Irpavi. No sale de Irpavi. El Lama, el avión, sí, el mítico avión helicóptero, sale de Seguncoma. Sí. Y de ahí son las imágenes históricas, la foto del helicóptero partiendo, ¿no? Claro. La escena emblemática de la caída de Goni. Esta información, ¿dónde la obtienes tú, Boris? ¿Quién te la contó, digamos así? ¿Cómo conoces tan al detalle lo que sucedió ese día, esa tarde? Bueno, mucho se ventiló en Sucre, como te digo, con esta otra versión en la cual Goni decía, al edecán le pide la pistola para ir él a matar, ir él a defender a tiros a su mujer. Uh-huh. En Sucre descubrí la pista, ¿no?, en el juicio. Pero después, cuando comencé a hablar con algunas personas que trabajaron en la residencia en aquel momento, que trabajan en Palacio y en la residencia en aquel momento, me contaron que no fue así, que en realidad él dijo, si no me comunican con mi mujer, yo me mato. Uh-huh. Bueno, estamos conversando sobre aquella tarde del adiós. Nos vamos a una pequeña pausa. Nuestra conversación discurre con Boris Miranda, periodista que ha escrito un libro sobre el tema y con quien también vamos a hacer un balance de lo que fue este año en la coyuntura política boliviana. Estamos presentando Tejiendo Bolivia, aquí en Herbol. La red Herbol. Boris Miranda está con nosotros, colega periodista, es autor del libro La última tarde del adiós, cuyo contenido estamos comentando brevemente por los elementos interesantes que siempre se rescatan cuando se hace una investigación sólida, cuando se buscan fuentes, cuando se trabaja profesionalmente. Boris, tú decías que Sánchez de Lozada no tenía talante de suicida y que en realidad lo que quería era presionar. Cuando uno amenaza es cuando uno está queriendo obtener algo a través de esa amenaza, no es que quiere cumplir necesariamente la amenaza. Y como tú decías, quizás el pedido del arma era para que el personal de seguridad, digamos así, que lo rodeaba, cumpliera con lo que él quería, comunicarse con su esposa y saber exactamente cuál era la situación de seguridad de su familia. Otra posibilidad que se plantea también en los distintos debates históricos acerca de lo que ocurrió hace 10 años es que Goni hubiese podido gobernar desde Santa Cruz, es decir, que no renunciara, sino que se quedara gobernando porque, bueno, era el presidente constitucional, tenía todo el derecho de hacerlo desde cualquier punto del país. Y era una forma clara de presionar, digamos así, al occidente de Bolivia que se había levantado en su contra, poniendo en una situación muy difícil seguramente el conflicto. ¿Por qué Goni no usa esta carta? Bueno, al mediodía del 17 de octubre, Carlos Sánchez Berzain recibe al alto mando militar en su oficina ahí en la Plaza Baroa, ¿no?, en el Ministerio de Defensa. Ahí conversan un poco, Sánchez Berzain les plantea las posibilidades, una era la renuncia evidentemente, y las otras opciones que de acuerdo a los diarios de los militares que se plantean en aquel momento eran Lima y Santa Cruz. ¿Gobernar desde Lima? Sí, instalar un gobierno desde el exilio. Uh-huh. Y la opción de Santa Cruz, ¿no? Sin embargo, los militares le sugieren que había llegado la hora de partir, había llegado la hora de entregar una renuncia sin condiciones. Y ahí es cuando Sánchez Berzain llora, cuando se quiebra finalmente el zorro y derrama lágrimas frente a los militares y les confiesa de que para él era muy amargo lo que estaba por suceder porque era consciente que le esperaban muchos años en el exilio en Estados Unidos y es en esas condiciones en las que se van a la residencia presidencial a tener la última reunión con Goni. Para informarle que los militares ya no lo defendían. Sí, exacto, donde los militares le dicen que había llegado la hora de dar un paso al costado. Decisión de dar un paso al costado que se precipita además justamente porque los militares deciden dejar pasar a los mineros en la madrugada de ese viernes, ¿no? La columna de los mineros que había sido frenada en Patacamaya logra avanzar. Incluso hay unos videos muy emotivos donde los militares se abrazan con los mineros, le dicen adelante, sigan. Uh-huh. Demuestra que los militares se habían cansado, ¿no? Ya no estaban dispuestos, sabían de que ellos iban a cargar también con las culpas de lo que estaba sucediendo y no iban a sostener el gobierno más tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la opción de Santa Cruz es una opción que
llegaron las invitaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz para que se gobierne desde allá. El lobby empresarial fue muy fuerte, incluso los medios de comunicación instalados en Santa Cruz, los canales de televisión, empezaron a generar una agenda propia para establecer las condiciones en las que se permita que Santa Cruz sea la sede de gobierno. Y bueno, cuando esto sucede y se enteran en el piquete de Doña Anita, eso es una historia interesante. Se enteran en el piquete de huelga de Doña Anita, desde ahí es que se llama a algunos activistas de derechos humanos de Santa Cruz para que comiencen a instalar piquetes allá, para precisamente evitar que exista un panorama de tranquilidad absoluto, de paz social dentro de Santa Cruz, ¿no? Y así es como nacen los piquetes de huelga en la Plaza 24 de Septiembre, en oficinas de derechos humanos, en casas particulares. Así es como se comienzan a multiplicar. Se extiende el conflicto al oriente. Sí, que es lo que te decía, ¿no? Una cosa importante ha sido de que llevar el conflicto a otras ciudades permitió desconcentrar la atención y el aparato represivo hacia otros escenarios, ¿no? Así toda la capacidad de fuego no se concentraba en La Paz y el Alto. Entonces, cuando se logró llegar hasta el oriente con el conflicto, las cosas se pusieron mucho más complicadas, y eso también pesó a la hora de la evaluación. Entonces, o sea, constitucionalmente, como hablábamos fuera de micrófono, bueno, y lo habría logrado gobernar desde Santa Cruz, ¿no? O sea, no habría tenido un impedimento para trabajar desde la prefectura, qué sé yo. Sin embargo, yo creo que las condiciones de conflictividad eran ya demasiado elevadas como para que eso hubiese podido suceder. No te olvides que cuando se lleva la sesión congresal a Sucre el 2005, y el peligro era que Armando Bacadíes asuma la presidencia, la movilización popular se va hasta Sucre, ¿no? O sea, que Sucre no es a la vuelta de la esquina, y aún así la movilización gira desde La Paz y cercan a Sucre también para evitar que Armando Bacadíes asuma la presidencia. Entonces, yo creo que era muy difícil que se mantenga, que se hubiese mantenido. Por ahí lo lograba un par de días más, pero no habría sido una cosa duradera. Ya era imparable la movilización popular en ese momento. Haciendo, digamos, politología ficción, se podría pensar que los movimientos sociales también hubieran cercado Santa Cruz, como de hecho lo hicieron en el 2008. Claro, habrían ido a Santa Cruz. Era muy fuerte lo que se vivía en ese momento. Los cocaleros están a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, cruzan Yapacaní y están entrando a Montero. Entonces yo creo que habría sido extender el conflicto hacia otra latitud, pero no habría sido sostenible la iniciativa. Y los militares, que son capos, que si son capos en algo, los militares es en geopolítica, comprendieron perfectamente que territorialmente el gobierno estaba derrotado, no era solo localmente, ¿no? Sino que había sido derrotado de manera territorial a nivel país. Ahora, Boris, tú hablabas de la posibilidad de gobernar desde Lima. Me imagino que para que se plantee siquiera esa posibilidad, había que haber conversado con el gobierno peruano. Sí. Bueno, esto lo saca La Razón también en el especial de octubre de este año. Y está en algunos de los diarios de los militares, y está en el libro de los abogados del caso de Sucre, del caso de Octubre Negro, del doctor Rogelio Maita. En ambos trabajos, y también en el mío, se menciona el tema de que Alejandro Toledo habría invitado o habría sugerido de que se instale en Lima por un tiempo, que se gobierne desde el exilio, que administrativamente el Estado siga funcionando y que las decisiones se tomen en Lima, ¿no? Sin embargo, Mauricio Balcázar, que le dio una entrevista a La Razón este año explícitamente para desmentir eso, señala de que Toledo nunca habría apoyado a Bolivia porque le interesaba el gas. Sin embargo, a mí me parece que justamente por eso es que Toledo estaba interesado en llevarse bien con el gobierno sobreviviente, ¿no? Que Toledo quería que el gas salga por Camisea, que no salga por Puerto Patillos en Chile, y entonces yo creo que era perfectamente posible que se invite en la perspectiva de que ese gobierno en el exilio finalmente se afianzara. Claro, que sobreviva, que pase el aluvión y finalmente el proyecto de exportación de gas pueda elegir un puerto peruano, ¿no? Que hubo una pelea terrible entre los peruanos y los chilenos en aquel momento por ganar el puerto elegido para sacar el gas, ¿no? Y así Goni hacía sana, digamos, decía, no lo voy a sacar por Chile, lo voy a sacar por Perú, y de esa forma, digamos, se planteaba un escenario viable, podía pensarse. Sí, como te digo, es una de las opciones que los militares anotan en su diario de campaña, porque realmente se anotan todo, y esos diarios se volvieron pruebas dentro del juicio, ¿no? Ahora son documentos que están allá en los folios de Sucre, y ahí está la opción de Lima que les plantea también Sánchez Berzaín, pero bueno,
ya no había posibilidades, yo creo, en ese momento de absolutamente nada, ¿no? Claro, la situación ya era un jaque mate, digamos así, en contra del presidente, ya no había posibilidades de continuar, pero sin embargo estas alternativas resultan fascinantes, ¿no? En la medida en que hacer el análisis es algo incruento, no genera problemas reales, concretos, sino simplemente es parte de un poco de la comprensión de esa situación complicada, difícil, que Boris Miranda ha planteado en su libro. Boris, ¿tú crees que hay todavía cosas por investigar de octubre, o sientes que ya con la revisión que has hecho, las entrevistas que has registrado, lo mucho que se ha escrito también de parte de otros autores, tenemos ya la película clara? No, definitivamente hay mucho que no se ha investigado. Te voy a dar un ejemplo. La tropa de élite, la Fuerza Especial que toma Porvenir el 2008, que recupera Pando, al servicio del gobierno de Evo Morales, es la misma que dispone la masacre en el Alto, y son las mismas personas con nombre y apellido los que participan en la toma de Pando, son los que 5 años antes apenas estaban diciendo al Alto hay que cortarle agua, luz, todos los servicios porque así vamos a asfixiar la rebelión. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas falta una investigación intensa, ¿no? Porque el hecho de que 5 comandantes estén ahora en el penal de Sucre, en San Roque, no significa de que se haya hecho justicia, cuando ha habido muchos casos en los que los asesinatos han sido con sadismo, han sido después de tortura. Entonces, definitivamente ese capítulo no se ha cerrado, apenas han pasado 10 años. Mucha de la gente que estuvo en campaña en aquel momento ahora está en situaciones jerárquicas dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, por ejemplo, no se ha cerrado. La voladura de las antenas de acá, de esta radio, de Radio Herbol y de Radio Pachamama, que eran objetivos militares, y que está también en uno de los documentos, incluso con un mapa, con un plano de cuáles son las antenas que había que volar, estaba RTP también, que tenían que volar su antena. Nunca ha llegado a investigarse. La desaparición de conscriptos en aquel momento no se ha llegado a establecer. Entiendo de que en Sucre se ha hecho un gran esfuerzo por encontrar a la familia del conscripto que falleció, que no se sabe si murió por culpa de la movilización popular, pero el rumor más fuerte era que lo mataron por negarse a disparar. Por negarse a disparar. Entonces eso tampoco se ha esclarecido, ¿no? Entonces hay mucho que no se ha dicho de octubre, y también del lado, para no apuntarle todo hacia un flanco, ¿no? También ha llegado la hora de que se cuente, yo lo he intentado, pero nunca se puede contar en la dimensión total, la capacidad de organización y de autodefensa que tenía la sociedad en ese momento. Es decir, yo no creo que hay que tener miedo de decir que había gente que tenía armas, no creo que es un momento de decir que había gente que tenía alguna suerte de asesoramiento militar. Todo eso ha habido porque era una capacidad de autodefensa que generaron las propias organizaciones frente a una avalancha represiva como la que se vivió en aquel momento. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que todavía la gente tiene miedo de decir. Tal vez necesitemos unos 10 años más para contarlas en su dimensión real, para investigarlas, pero definitivamente no es un capítulo cerrado, porque han sido horas tan pletóricas de que nunca se van a acabar las voces, las historias para relatar aquellos momentos. Boris, tú acabas de decir algo muy importante. El mismo destacamento que masacró en el Alto estuvo del otro lado, del lado del gobierno de Evo Morales, en el Porvenir. ¿Esto significaría que con esa acción en Pando estos militares habrían comprado su impunidad con respecto a lo que hicieron en el Alto? No, porque el gobierno del MAS tenía muy claro desde el principio de que tenía que estar bien con los militares, ¿no? Por eso es que son tantos regalos. En los primeros años los bonos era una cosa muy fuerte que para garantizar la lealtad en horas en las que sí se necesitaba las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son del todo leales a ningún proceso, ¿no? Las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas. Tienen intereses propios, siempre digo, corporativos. De orden, paz y trabajo, patria, muerte, a ellos les da lo mismo, ¿no? Entonces, pero sí, el gobierno tenía la necesidad
de garantizar por lo menos la tranquilidad, porque si se levantaba un destacamento se podía caer el gobierno, ¿no? En cierto momento, en 2008, Evo le dice a su gabinete: solo podemos contar con los plomos. Eso significa, tenemos al ejército, pero la fuerza aérea siempre ha sido la gente de muchos recursos, entonces ellos no están comprometidos ni de clase ni socialmente con el proceso de cambio. Y la naval son siempre gente de Pando, de Santa Cruz, de Beni, porque esa es la zona donde funciona. Entonces ellos estaban más bien alineados con la media luna. O sea, hay un momento de las Fuerzas Armadas, el famoso espíritu y cuerpo de las Fuerzas Armadas en el momento de peor crisis, el 2008, no es tal. Y ahí es en ese contexto que el grupo especial, la Fuerza 10, opera Pando junto con Juan Ramón Quintana. Todos plomos. Sí, claro. Esa es la fuerza de élite del ejército, ¿no? Que ahora se llama Grupo Especial Eduardo Barba, que sigue existiendo, solo que cambió de nombre. Es que hace ese operativo de retoma de Cobija. De Cobija, ¿no? Pero se da en ese contexto, es un contexto muy complejo en el cual el mismo vicepresidente contó alguna vez de que se quedaban hasta la madrugada con Juan Ramón Quintana y con Evo Morales analizando qué cuarteles estaban de acuerdo, qué cuarteles podían darse la vuelta. O sea, era un ajedrez muy complejo lo que sucedía. Y es en ese contexto que sucede esto del Grupo Especial. Probablemente el Grupo Especial le debe las lealtades fundamentales al gobierno de turno, ¿no? Porque es un grupo que responde de manera directa al presidente. Entonces se da en ese contexto. Pero así como le respondió a Evo en su momento, le respondieron a Goni, ¿no? Y le respondieron a Goni con propuestas. Ellos son los que proponen, y más bien no se aprobó esa iniciativa, que habría sido terrible, cortarle todos los servicios a El Alto, ¿no? Que iban a pagar la rebelión cortándoles el agua y la luz. ¿No? Imagínate si eso sucedía. Querían que sí termine este conflicto. Entonces yo creo que 10 años no basta, ni siquiera alcanza para un recambio generacional dentro de las Fuerzas Armadas que haya generado algo y que genere, ¿no? Que ahora puedan gritar patria o muerte con legitimidad. Más bien a mí me parece una situación de oportunismo y de atenciones al poder del momento, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas se han reacomodado, digamos así, en este contexto y han mantenido el poder que siempre tuvieron. Sí, es un reacomodo estratégico que les ha generado lo que varios ya han denunciado, ¿no? Una cantidad impresionante de puestos en el servicio diplomático, en las embajadas, en consulados, para ellos y para familiares, porque no son solo ellos los que están. Varios embajadores militares. Embajadores militares, hijas de embajadores en puestos diplomáticos y también instituciones del Estado, ¿no? ADEMAF ha pasado a manos de un militar. Y así permanentes dádivas, ¿no? que les van llegando, ¿no? Dicen que el segundo satélite va a ser para ellos. Eso es, el satélite de prospección va a ser para manejo de las Fuerzas Armadas, ya lo anunció el presidente. Entonces hay lamentablemente esta situación que a mí me parece peligrosa, ¿no? Peligrosa porque tenemos históricamente suficientes elementos como para decir que las Fuerzas Armadas no son leales jamás a un proceso político hasta las últimas consecuencias, ¿no? Cuando se vuelque la tortilla, las Fuerzas Armadas también van a saber cómo reacomodarse. O sea que esa lealtad es provisional, sí, es una cosa que puede cambiar en cualquier momento. Son alianzas coyunturales, ¿no? Son alianzas temporales con fecha de caducidad y todo. Mira, Boris, todo lo útil que es tu libro, ¿no? Para analizar incluso la coyuntura actual. Último tramo de nuestras preguntas o mis preguntas sobre tu libro, el papel de Carlos Mesa. Se dice, y él lo ha dicho con mucha fuerza, que el embajador de Estados Unidos le pidió, ¿no? que no diera el paso al costado que dio. ¿Cómo evalúas tú en general el rol que jugó Carlos Mesa? Y por lo que hemos dicho, seguramente si Mesa no hacía lo que hizo, estas otras opciones, gobernar en Santa Cruz, gobernar en Lima, quizás se hubieran reforzado. Es decir, Mesa abrió una puerta para que haya un plan B, una posibilidad de seguir gobernando, de mantener la Constitución sin Goni, pero tampoco entregando, digamos, el poder a la revolución, ¿no? Una especie de cuestión intermedia. ¿Cómo ves un poco ese rol 10 años después? A Mesa hay que acordarse que el vicepresidente antes del vicepresidente actual era la quinta rueda del carro, ¿no? Era lo más prescindible que podía existir dentro del aparato ejecutivo. Y bueno, Carlos Mesa
A mi juicio tiene un papel, no es padre de la victoria popular de octubre, ni mucho menos. Él simplemente es un señor que da el paso al costado, pero tampoco se le puede achacar la responsabilidad de la masacre, ¿no? Porque evidentemente hace un movimiento que se desmarca de la ola represiva que en ese momento estaba totalmente, y que tenía cegados a Carlos Sánchez Berzaña y a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, su papel es un papel justamente de eso, ¿no? De transición constitucional. Carlos Mesa representa la transición en su momento, ¿no? Que Carlos Mesa, por ejemplo, yo lo he leído, lo escucho decir que la historia debería anotarse desde el 2003, ¿no? Él dice que él quiere ser el primer gobierno del cambio y no el último neoliberal, pero no es ni lo uno ni lo otro. Él es más bien, junto con el de Eduardo Rodríguez Bolsé, los gobiernos de transición, ¿no? Son los puntos de transición en el proceso político. Entonces ese es el papel que le tocó a Carlos Mesa, ¿no? Viabilizar una transición. Y por suerte lo hizo. Sí, porque... Podría haberse quedado obcecado al lado de Goni. Y ahí nos caíamos todos, ¿no? Ahí la situación habría sido mucho más compleja, porque le tocaba a Orlando Bacadíes y ahí agarrate lo que podía haber pasado si agarraban el poder los Cambas. Boris, ¿dónde compramos tu libro, La última tarde del adiós? Hoy ya está agotado. No, se consigue todavía, está en todas las librerías, fundamentalmente las del centro de Sopocachi y por la OMSA, está en todas las librerías. Bueno, yo creo que muchos han escogido ya esta lectura para fin de año. Vamos a una pequeña pausa y ya cerramos esta entrevista después de estos anuncios comerciales.